Buen momento para todos. En esta segunda entrega de Transistor BJT vamos a hablar de la curva característica. La curva característica del BJT se realiza a partir de un circuito sencillo, donde se alimenta la base con un voltaje 1 de DC y se alimenta el colector con un voltaje 2 de DC, estableciendo varios valores de B1. En este caso vamos a establecer 0, 1, 2, 3, 4 y 5 voltios. Vamos a observar el comportamiento de nuestro circuito y las características de la corriente de base, el voltaje colector emisor, la corriente de colector, al aplicarle un voltaje o al variar el voltaje B2 desde 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 3, 5 y 10 voltios. De esta manera, previamente ya había realizado aquí el circuito, entonces tendríamos, en el caso de que fuera 1 voltio y nosotros quisiéramos empezar a variar los voltajes cuando tenemos 0 voltios, pues vamos a encontrar específicamente estos valores de corriente de base, corriente de colector y voltaje de colector emisor. Note que esta corriente de menos 2.75 microamperios es muy pequeña, equivale a 0.02 miliamperios. Entonces lo podemos considerar como 0 amperios. Si nosotros aumentamos el voltaje a la segunda escala, que es 0.2 voltios, y aumentamos a la escala de que es 0.2 voltios y observamos la simulación, ya vamos a ver que efectivamente aquí van a cambiar los valores. Va a haber una corriente muy pequeña y una corriente muy pequeña en colector, tanto en base como en colector. Cuando este valor ya es uno de los máximos 10 voltios, pues vamos a observar que efectivamente ese voltaje o esas corrientes ya cambian y vamos a encontrar que vamos a tener aquí nuestros 9.46 voltios voltaje colector emisor y 270 microamperios. Sin embargo, sigue siendo muy pequeña esta corriente. Eso es debido a que este voltaje no es suficiente para estimular la base y que me permita un flujo de corriente apropiado del colector al emisor. Teniendo en cuenta esta descripción y retomando nuestras curvas características, cuando nosotros observamos y llenamos cada uno de estos valores, estas tablas de valores, pues encontramos lo siguiente. Esta es la tabulación de datos donde tendríamos voltaje 1, que era el voltaje que alimenta a la base, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 voltios, y pues con sus respectivos valores, estos son los valores que nosotros encontramos en la tabulación. Estos, si los tabulamos en el mismo plano cartesiano, pues vamos a encontrar algo similar a lo siguiente, donde establecíamos nuestra primera tabla, encontrábamos una estabilidad de corriente que siempre se mantenía en la corriente de colector. Esta es la corriente de colector y este es el voltaje colector emisor. A medida que se vaya estableciendo, note que en, en algunos momentos se establece la misma corriente de colector y que si ustedes observan en la tabla de valores, la corriente de base se mantiene en el mismo nivel. Por eso estamos nombrando que cada una de estas corrientes son correspondientes, o cada una de estas curvas son correspondientes a una misma corriente de base. Esta sería la corriente 2.6 microamperios, 12.21, la segunda 22.05 microamperios, esta de acá 31.96 microamperios, esta amarilla, y 41.89 microamperios, esta
azul más oscura. Este es el comportamiento de un transistor BJT y esta es la curva característica del transistor BJT. Básicamente es que cuando se le aplica un voltaje o una corriente suficiente a la base, estimula al colector para que presente y estabilice una corriente de colector y se mantiene en esa corriente de colector. Recuerden que toda esta información la pueden repasar en el libro de Boylestad, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, 10ª edición, páginas 162 y 163. Nos vemos en la próxima entrega.